Buenas, buenas. ¿Cómo andamos? Ahí vamos a comenzar con la charla Respira Presente. Bueno, hay un montón de cosas para hablar en una horita, así que vamos a ver qué llegamos a ver, valga la redundancia. Y bueno, bienvenidos a este nuevo canal en el que voy a estar compartiendo información y conocimientos tanto teóricos como prácticos. Lo más importante es llevarlo siempre a la práctica, así que la charla de hoy, la que nos convoca hoy, preparé en un primer momento una parte teórica con la parte más física y de la ciencia actual, que podíamos abarcar temas como anatomía, fisiología, biomecánica, y después ir a lo más psicoemocional, de los planos más emocionales y de la mente, y después un plano más energético o espiritual. Después lo fui reviendo y para ver qué les puede servir a ustedes, y me pareció que la teoría sin la práctica no tiene sentido, si bien, estaba previsto la práctica de la teoría, pero me parece más interesante poder abarcar la teoría desde la práctica. Entonces, hoy vamos a ver algunos ejercicios prácticos en los que nos van a dar puerta de entrada a la teoría. En un primer momento tenemos que definir qué es la respiración. Bueno, la respiración es un mecanismo de ventilación que tiene nuestro cuerpo, que es involuntario y voluntario, ¿sí? Muy importante esta primera idea que vamos a retomar más adelante, y que su principal objetivo, si bien sus beneficios son muchísimos, su principal objetivo es el intercambio gaseoso. ¿Y con qué se va a dar este intercambio gaseoso? Bueno, en primer lugar con el medio ambiente, ¿sí? Con el entorno, y en segundo lugar con las células de nuestro cuerpo, ¿sí? Que a través de la sangre llegan todos los nutrientes, oxígeno en este caso, a los tejidos para recibir el dióxido de carbono y expulsarlo. Bueno, sin meternos en la teoría, como dije anteriormente, vamos directamente a la práctica, que en este intercambio gaseoso van a influir diferentes factores, ¿sí? Sobre todo el de frecuencia y profundidad en la respiración, que también vamos a retomar más adelante. Ahora el que más se interesa son las zonas donde se producen ese intercambio gaseoso. Se nombran 3 zonas en las que por un lugar se da intercambio gaseoso constante, en otro intermitente y en otro no hay intercambio gaseoso, ¿sí? La primera práctica que vamos a hacer va a ser poner una mano en el abdomen, otra en el tórax, ¿sí? Tendemos a respirar como a tener la respiración torácica, ¿sí? Vamos a llamarla media, ¿sí? Tenemos la baja, la media y la superior, abdominal, torácica y clavicular. Entonces, tenemos que aprovechar estos 3 compartimentos respiratorios para poder manejar un volumen respiratorio óptimo para nuestro rendimiento en el día a día, ¿sí? Entonces, en la porción diafragmática o abdominal se da la posibilidad de inspirar, ¿sí? O sea, de ocupar el espacio en un 60% de lo que se puede respirar en inspiración máxima, ¿sí? Utilizando los 3 compartimentos. En la región torácica, el 30%, y en la región clavicular, 10%. Entonces, si nosotros tendemos a respirar desde la porción torácica, estamos respirando con un 30%, 40% si le sumamos la clavicular. Entonces, para activar la zona abdominal, mejor si lo hacen sentados, lo que voy a hacer es inhalar
e inflar la panza, ¿sí? Como si fuésemos un vaso de agua, ¿sí? Que nos van llenando, se va llenando de aire la panza, después el tórax y después la clavícula, ¿sí? Entonces, inhalo, panza, tórax, clavícula. Y como si fuese un vaso de agua que me están volcando, voy a hacerlo al revés. Exhalo desde las clavículas, pecho, panza. Inhalo, exhalo. ¿Sí? Si lo hacen sentadas o acostadas, acostados, va a ser más fácil, ¿sí? El reconocimiento de estas estructuras parades, como que tenemos la activación muscular, postural, estática. Pero pruébenlo un par de veces, ¿sí? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Bien. Ahora que conocemos estas tres partes, estas tres zonas donde se dan el intercambio gaseoso, no es que en la abdominal se dé de forma constante, en la torácica de forma intermitente y en la clavicular no se dé, ¿sí? Sino que son tres zonas que tenemos que habilitar a nivel de expansión, ¿sí? Para poder utilizar los mayores alvéolos y sacos alveolares posibles para poder generar este intercambio gaseoso. Entonces, ¿de qué depende el intercambio gaseoso? También, ¿no? Muy importante. Lo que vamos a abarcar hoy, sobre todo, no solo es el oxígeno que hay disponible en el ambiente, ¿sí? Porque nosotros respiramos aire, no oxígeno. El aire tiene un porcentaje de oxígeno, un porcentaje de nitrógeno, hidrógeno, etc. Lo que vamos a ver hoy, que es muy importante para el intercambio gaseoso, son las diferencias de presiones, ¿sí? Ahí está la presión ambiental, ¿sí? Que va a cambiar, depende si estemos sobre el nivel del mar o en la montaña, ¿sí? Y está la presión intratorácica, que es opuesta, ¿sí? Hace la contraparte a la presión ambiental. Cuando se pierde esta pared, ¿sí? Que la forman los pulmones, las pleuras, ¿sí? Que son como dos revestimientos, digamos, las dos paredes de los pulmones, que están divididas por líquido pleural, ¿sí? Y se adosan a la parrilla costal, al diafragma, bueno, sí, otras estructuras que vamos a ir viendo. Pero importante esto, diferencias de presiones. Entonces se va a llamar presión negativa a la cantidad de presión que hagan los pulmones, ¿sí? Y las pleuras para contrarrestar la presión ambiental. O sea que cuando yo inhalo e inflo el pecho, estoy aumentando mi presión negativa, ¿sí? Cuando exhalo, disminuye la presión negativa, se igualan la presión ambiental e intratorácica. Para que se dé mayor intercambio de intercambio gaseoso, tiene que estar más igualado, ¿sí? Entonces, estas diferencias de presiones. Entonces, si yo inhalo, está bien, estoy metiendo mucho oxígeno a mi organismo, pero el intercambio se da en la exhalación porque se da esa atenuación de la diferencia de presiones. Y otro factor interno, ¿sí? Venimos siempre viendo esta dualidad, que después vamos a unificarla, ¿sí? Porque es muy dual todo el sistema respiratorio. Tenemos la diferencia de presiones interna y externa, y la diferencia de presiones interna-interna. ¿Cómo es interna-interna? De la respiración de los pulmones y cuando el oxígeno pasa a la sangre, ¿sí? De las arterias. Entonces, esto también tienen una diferencia de presiones que cuando mayor intercambio va a haber es cuando haya mayor presión capilar. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy haciendo mucho, inhalando y aumentando mi presión intratorácica, los capilares sanguíneos van a tener que hacer más fuerza, o sea, no hacen fuerza los capilares, sino el corazón, una sístole más fuerte, para poder superar esta presión alveolar y hacer el intercambio gaseoso. Por eso es muy importante exhalar, hacer los esfuerzos en exhalación,
esfuerzos o relajaciones. Es sabido que en las elongaciones tengo que relajar en exhalación. Cuando hago fuerzas también, ¿sí? Cuando voy a levantar un peso pesado o el mismo peso de mi propio cuerpo, siempre en exhalación. Si le preguntan quizás a algún boxeador que tengan en la familia, algún luchador, siempre la piña la tiran en exhalación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque estas dos diferencias de presiones, interna y externa, se van a complementar, ¿sí? Si yo exhalo, disminuyo la diferencia de presiones intratorácica y del entorno, y a su vez disminuyo el esfuerzo que tiene que hacer el corazón mediante la sístole para llegar al intercambio gaseoso. Estos dos factores van a habilitar que haya más intercambio en las zonas donde se da un flujo de intercambio gaseoso intermitente, ¿sí? Porque hay más fluctuación de presiones que sea más constante, ¿sí? Mediante el ejercicio anterior también de empezar a utilizar la respiración diafragmática o abdominal, es que vamos a aumentar todos estos lugares de intercambio gaseoso. Es como si este es nuestro pulmón, ¿sí? Este bosu, me encantan los bosus. Este es nuestro pulmón, ¿sí? Y toda esta superficie que lo recubre es donde se da el intercambio gaseoso. O mejor dicho, se podría dar, ¿sí? Pero como no utilizamos todo el bosu para respirar, utilizamos solo esta parte, por ejemplo, ¿sí? Que es como que estemos respirando torácico y escapularmente, ¿sí? Clavicularmente. Entonces cuando nosotros le sumamos el abdominal, sumamos toda esta zona de intercambio gaseoso, ¿sí? A modo de resumen. Entonces, otro ejercicio que pueden hacer día a día, ¿sí? En un primer inicio es como que hay que ser muy conscientes al momento de hacerlo, ¿sí? Si tengo que levantar una silla, si tengo que levantar un bidón de agua para cambiar en el dispenser, para levantar la bici, para lo que sea, al principio hay que ser muy consciente en decir, inhalo, me posiciono bien, muy importante la postura, ¿sí? Y no ahí, postura y exhalo. Y hago la fuerza en exhalación. Porque se suele hacer en inhalación y apnea. ¡Tum! Entonces ahí no se está dando intercambio gaseoso, se están aplastando los discos intervertebrales, es cuando mayor hernias de disco o dolores lumbares aparecen desde origen mecánico, ¿sí? Entonces, muy importante eso. Y para poder seguir, digamos, viajando por nuestro organismo, está bueno conocer también, tengo todos los apuntes para no olvidarme nada, reconocer que estos cambios de presiones nos van a llevar, digamos, a enfocarnos en ciertas estructuras, ¿sí? ¿Qué estructuras? Bueno, todas las que permiten que el pulmón se expanda para tomar mayor cantidad de aire, y todas las estructuras que eviten que al exhalar los pulmones colapsen, porque los pulmones tienden a colapsar. No sé si conocen el término neumotórax, hace referencia a eso, el pulmón colapsa porque se pierde esa diferencia de presiones, ¿sí? La pleura, por ejemplo, se corta, ¿sí? Se pierde ese factor de aislamiento con la presión ambiental y se vuelve en una, colapsa el pulmón. Entonces, ¿cuáles son las estructuras que permiten mantener esta diferencia de presiones? Hola, Ro. Cualquier preguntita, escriben acá y yo en un toque me fijo bien para que vayamos avanzando todos juntos. Y bueno, pueden escribirlas ahí, yo ahora las veo. ¿Cuáles son las principales estructuras para mantener esta diferencia de presiones? En primer lugar, la columna vertebral, ¿sí? Y no solo la columna vertebral desde la parrilla costal, sino desde el coxis hasta el cráneo
todo eso es respiración, todo eso es sistema respiratorio. Ya lo vamos a ver más adelante, igual cómo se relacionan, porque cuando vas a estudiar el sistema respiratorio, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, fosas nasales, orofaringe, tráquea, todo lo que sigue, pulmones. A mí no me interesa ahora que vayamos tan a esos teóricos, sino poder entender las relaciones de la respiración, ¿sí? En qué influye una respiración, no solo a nivel respiratorio, sino a nivel circulatorio, digestivo, etc. Entonces, me suelo ir, tengo que volver acá del planeta Tierra, y estábamos hablando de la columna, ¿sí? Sobre todo en estos ejercicios que les decía de levantar peso, es muy importante la postura, porque la columna tiene 4 curvaturas, ¿sí? Vamos a contar al cráneo como parte de la columna, ¿sí? Tenemos las 7 vértebras cervicales que hacen una curvatura lordótica, ¿sí? Lordosis, cuando la curvatura está hacia adentro, ¿sí? Una curvatura sifótica, de sifosis, de la columna dorsal, 12 vértebras que apuntan hacia atrás, ¿sí? Otra lordótica, ¿sí? Lumbar, que son 5 vértebras, y otra sifótica del sacro y el coxis, que son cada uno, que cada uno son el sacro de 4 o 5 vértebras, todas fusionadas, y el coxis 3 o 4 también todas fusionadas, ¿sí? Entonces, estas 4 curvaturas lo que van a permitir es que nuestra carga interna, nuestro peso interno, sea bien dividido, ¿sí? Sea bien amortiguado por todo el sistema vertebral. Cada curvatura que nosotros perdemos o perdemos de control, ¿sí? Tanto una rectificación lumbar, nosotros tenemos una lordosis lumbar, una rectificación lumbar como una hiperlordosis son dañinas para este juego de poleas que tiene nuestro cuerpo al momento de amortiguar una carga, ¿sí? Tanto interna como interna y externa, levantando un peso. Segunda estructura, parrilla costal, ¿sí? Cintura escapular, clavícula, escápula, esternón, ¿sí? Muy importante la parrilla costal, porque va a proteger de forma más clara a los pulmones, al corazón, ¿sí? Sobre todo. Y además en la zona torácica, esto lo vamos a retomar más adelante, salen los nervios simpáticos, ¿sí? Tenemos sistema nervioso periférico y central. Del central tenemos el vegetativo, que es el que funciona porque sí. Dijimos al inicio que el sistema respiratorio es una mecánica de ventilación involuntaria, ¿sí? Sale de este sistema simpático, y también voluntario, del sistema nervioso periférico, ¿sí? Pero de toda esta parrilla costal van a salir los nervios simpáticos, ¿sí? Los nervios parasimpáticos, que son la otra cara, ¿sí? Como decíamos anteriormente también, el sistema respiratorio y todo el organismo en realidad es muy dual, ¿sí? Inhalación, exhalación, contracción, relajación, simpático, parasimpático, ¿sí? Pero esta dualidad en realidad es una, ¿sí? Porque yo, sin inspiración, no puedo exhalar. Sin contracción, no puedo relajar. Entonces no hay una sin la otra, ¿sí? Es fácil entenderlo desde la dualidad, porque nuestra mente ya funciona así hace mucho tiempo, pero bueno, vamos a ir reconfigurando algunas cosas. Bien, ¿qué es otra cosa muy importante, además de lo óseo? Bueno, toda la cintura pélvica, no lo dije, ¿sí? Los coxales y bueno, todos los miembros inferiores, ¿sí? Todo. Ya se sabe lo que hace una mala pisada a el desarrollo de nuestra columna, ¿sí? Así que es todo uno, pero bueno, hoy vamos a dejarlo en lo que es sacrocoxis hasta el cráneo y parrilla costal, ¿sí? Bueno, ya dijimos pulmones, pleura, corazón, diafragma, ¿sí? Acá hay que empezar a nombrar a los músculos, ¿sí? Diafragma en primer lugar,
Y después intercostales, abdominales, recto abdominal, oblicuos, transverso del abdomen, cuadrado lumbar, cada uno va a hacer su acción, ¿sí? Todos esos son de la faja abdominal. Del región más torácica tenemos intercostales, internos, medio y externos. En juego con la cintura escapular tenemos el serrato mayor. Bueno, después en todo el nivel dorsal, trapecio, romboides, elevador de la escápula. Bueno, eso quizás sería más cervical. Hay un juego muy importante, muy interesante. Y después a nivel cervical, el subclavio y sobre todo el ecom, ¿sí? El esternocleidomastoideo, los escalenos, ¿sí? Y la musculatura profunda anterior de la columna cervical, ¿sí? Como también, no los nombré, pero todos los paraespinales, ¿sí? Los que van al costado de la columna vertebral, súper importantes. Y bueno, antes de meternos en tanta anatomía, me parece interesante que podamos ver cómo elongar estos músculos para una mayor libertad en este mecanismo ventilatorio, ¿sí? Generalmente tendemos a tener las cadenas anteriores cerradas, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer generalmente es abrir toda esta zona, ¿sí? Pectorales, todas las abdominales, todo esto que está cerrado, a menos que tengamos hipercifosis e hiperlordosis, que eso es una falla o una debilidad si se quiere. O sea, no está bueno igual definir como, bueno, si tenés hiperlordosis tenés debilidad. No, pero bueno, hay una relación, ¿sí? De estos juegos, ¿no? De posterior, si está muy hiperlordótico, es que esto está muy contraído y esto está relajado o debilitado. Quizás está bien de fuerza, pero solo que esto está tan contraído que no lo deja actuar, ¿sí? Entonces, mucho estiramiento de esta zona retraída, ¿sí? Si tenemos hipercifosis es que está retraída esta parte anterior, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para elongar pectorales, por ejemplo? Bueno, hice un videito en el que veíamos la posición Adho Mukha Svanasana, posición del perro boca abajo, de la carpa, en el que podemos abrir el tórax, ¿sí? Y además elongar el diafragma, porque los órganos abdominales caen sobre la gravedad. Entonces es una muy buena postura para quedarse respirando, además encontrar ese flujo respiratorio constante. Y siempre un profesor me dijo, cuando trabajamos diafragma, trabajamos psoas ilíaco. Entonces, si bien no es un músculo respiratorio, cuando hagamos la carpa para trabajar el diafragma, vamos a Virabhadrasana, posición del guerrero 1, ¿sí? Por ejemplo, o cualquier elongación del psoas, ¿sí? Bilateral siempre, el diafragma en la posición de la carpa, vamos a trabajarlo todo completo, ¿sí? El diafragma, para que tengan una idea, es una cúpula, ¿sí? Cuando nosotros inhalamos y hacemos así, el diafragma no está subiendo, está bajando. El diafragma se inserta en las lumbares, entonces cuando inhalamos se retrae así y lo que hace es permitir que los pulmones que están acá arriba se expandan, ¿sí? Entonces vamos a hacer Adho Mukha Svanasana y Virabhadrasana, que es posición del guerrero, ¿sí? Para lo que es Adho Mukha Svanasana vamos a llevar talones al suelo, las manos se proyectan en una misma línea con el hombro y la cadera, ¿sí? El isquión, que es el huesito que está debajo de la línea de la cola, no va hacia adentro, sino como buscando el cielo, ¿sí? Y las rodillas bien estiradas, ¿sí? De ahí voy a buscar con las axilas hacia los pies para poder abrir más toda esta parte del pectoral, ¿sí? A su vez, el diafragma.
Entonces, una vez que hacemos unas 3-5 respiraciones en esta postura, en esta posición, vamos a inhalar, llevar una pierna adelante, ¿sí? La pierna de atrás que está ahí de puntitas va a girar para apoyarse bien, va a ser más estable la postura, la posición. Y bien de frente, ¿sí? Virabhadrasana 1, bien de frente, no de costado. Voy a abrir los brazos, ¿sí? Y contraer un poco el abdomen para que aumente el estiramiento del psoas, ¿sí? Tanto, o sea, como hablamos de la dualidad, ¿no? Este complemento constante entre dos partes. El complemento de diafragma y psoas es recto abdominal. Entonces, siempre que nosotros estemos estirando el psoas, si hacemos esto, no va a ser lo mismo que contraer el abdomen, ¿sí? Entonces, en hiperlordosis, como veníamos hablando antes, cuando tenemos un diafragma espasmódico o contraído, como con mayor tendencia a la hipertonía, ¿sí? O también el psoas, van a favorecer esa hiperlordosis, ¿sí? Bien, después, recto abdominal, posición de la cobra. No me acuerdo ahora el nombre en sánscrito. Me gusta utilizar esos nombres porque el sánscrito, toda la cultura hindú conserva su idioma no como palabras sueltas como se utiliza en el español, si bien tenemos el mismo potencial que el idioma hindú. En el hinduismo las palabras son conceptos, igual que en el chino, ¿viste? Que no se puede traducir una palabra china, es un concepto. Bueno, en el español podría pasar lo mismo, pero ciertas instituciones que no vamos a dar nombre le han puesto una definición concreta a cada palabra. En realidad, si ponemos a descomprimir palabras, vamos a ver el concepto que tienen de base esas palabras, ¿sí? Sin meternos en eso, entonces la posición de la cobra. Cuando tenemos hiperlordosis, ¿sí? O dolor lumbar, no es recomendable esta posición, esta postura, pero digamos es muy buena y es evitable el dolor lumbar si lo hacemos con los antebrazos, ¿sí? Esa, vamos a ver si sale. Vamos a bajarlo un rato la cámara al suelo, así se ve mejor. Entonces, podemos estar elongando acá toda la cadena anterior del pectoral, ¿sí? Y diafragma, que también es parte de la cadena anterior. Y de acá vamos a una plancha, bajamos con el pecho bien cerca del suelo. Bajamos y de acá, exhalando, bajamos e inhalamos, ¿sí? Lo más importante acá es proyectarse con la cabeza, alejar los hombros de las orejas, ¿sí? Y abrir, como llevar los hombros hacia atrás para abrir el pecho. Lo que suele suceder es que cuando tenemos una región torácica muy rígida, ¿sí? Toda esta parte muy rígida, todo eso que la región torácica no se dio, lo van a buscar compensar las lumbares y ahí aparece el dolor lumbar. Entonces, para evitar eso, nos apoyamos con antebrazos, ¿sí? Intenciono lo mismo, ¿sí? Proyección de cabeza hacia arriba, hombros hacia atrás y hacia abajo, apertura del pecho y clavar, digamos, el pubis, ¿sí? En el suelo, para cuando yo llevo el pecho hacia adelante se produzca este estiramiento entre el pubis que está bloqueado y las costillas que tiran hacia arriba del recto del abdomen, ¿sí? Bien. A ver cómo estamos de tiempo, y media. Bueno, se pasa volando el tiempo. Díganme si va todo bien por ahí, si se va entendiendo todo. Capaz voy medio al palo porque traje muchas cosas para contar, para mostrar y para que practiquemos. Pero bueno, se pasa volando el tiempo. La verdad que
hay muchísimos, se pueden dar más encuentros igual, como que también me gustaría esto que me vayan diciendo qué les interesa más de todo esto, si bien ahora vamos a pasar al plano más emocional, ¿sí? Di unos pequeños estiramientos, voy a seguir profundizando en esto más adelante. Y en el plano emocional lo que yo les traje es un análisis que hacen, le voy a leer el nombre porque son unos alemanes, Thorwald Lefsen y Rüdiger Dahlke. Es más fácil buscarlo por el nombre del libro, La enfermedad como camino, ¿sí? Yo lo encontrás gratis en internet, yo lo imprimí en una fotocopiadora. ¿Y qué nos dicen ellos del aspecto más sutil de la respiración, ¿sí? De las patologías respiratorias? Es importante, en primer lugar, o sea, ellos lo primero que destacan es que el oxígeno no está dentro tuyo, sino que nosotros estamos dentro del oxígeno, ¿sí? ¿Cómo es esto? Para explicarlo de otra manera. En la visión védica, por ejemplo, hablan del prana, ¿sí? De la energía vital. Y hay como una analogía que se hace al prana, que voy a contarles ahora cómo es, que dice que nosotros somos una esponja que vamos al mar y toda esa agua que entra del mar a la esponja, ¿sí? Ese es el prana. Entonces, el agua que tiene la esponja no es suya, es del mar, ¿sí? El prana proviene del mar y lo hace suyo, ¿sí? Es lo mismo la respiración. ¿Y por qué hacer tanto hincapié en esto, tanto énfasis? Porque esto de la propiedad, del mío y el tuyo, ¿sí? Voy a dar el caso de el asma, ¿sí? Yo puedo hablar de eso porque conozco. A los 13 años tuve una crisis asmática muy heavy, no fue nada lindo. Y bueno, estuve con medicina alopática y después con medicina homeopática, del cual, bueno, hubo un momento en el que ya me di cuenta que no tenía más asma. Considero que gracias a la homeopatía, pero bueno, habrán sido también parte de ciertos procesos internos que hay que recorrer en toda enfermedad o patología o malestar, lo que sea. Y bueno, ¿qué dice del asma? Pensemos en este sistema respiratorio dualmente, como les había dicho, y si nos damos cuenta, el pecho, ¿sí? El corazón y los pulmones están a la altura de las manos. Entonces, hablaba de la propiedad por esto del dar y recibir, ¿sí? De este juego constante. ¿Qué sucede en un asmático? Voy a nombrar dos cosas, ¿sí? Ellos nombran 4, pero voy a desarrollar 2 para que tengamos tiempo de continuar. En primer lugar, en esto del dar y recibir. Cuando una persona tiene una crisis asmática, siente que se queda sin aire. Y les juro que es horrible. Sentís que te quedás sin aire, pero lo más gracioso, después de toda la secuencia, ¿no? Lo más gracioso es que te estás quedando sin aire porque tenés lleno los pulmones. ¿Se entiende? O sea, estás respirando como... Y sentís que no tenés aire, pero porque no podés meter más aire, necesitas exhalar, ¿sí? En esta analogía del dar y recibir, recibe mucho, y siente que no puede recibir más, pero en realidad es porque no está dando, ¿sí? Entonces, esta es una cierta manera de empezar a comprender las patologías desde un aspecto más energético, pero con su base digamos, justificada, ¿no? Fundamentada, porque al fin y al cabo todo es energía, ¿sí? Entonces tenemos que entender cómo funcionan las energías para determinar qué es lo que puedo mejorar o en lo que estoy fallando o lo que puedo sumar, restar, ¿sí? Segundo concepto que nos dan tiene que ver con los síntomas que presenta una persona asmática en una crisis asmática, que son todos de retracción, ¿sí? Se da una broncoconstricción, una secreción de mucosa,
toda una serie de síntomas y signos que se presentan en una alergia, y ellos ven a la alergia como influenciada por el factor miedo, ¿sí? Esto es muy importante porque en el asmático esto se da de una forma más susceptible todavía. ¿Qué sucede? Cuando nosotros respiramos amoníaco, por ejemplo, el ejemplo que ellos dan, es que el cuerpo empieza a generar todo eso, broncoconstricción, secreción de mucosas, pero eso está bien, digamos, porque el amoníaco de por sí es tóxico. Ahora, ¿qué sucede en una persona asmática? Que considera tóxica su cuerpo cosas que no son tóxicas normalmente, no quiere decir que no lo sean. Entonces, esa susceptibilidad, ¿sí?, está marcada por la emoción del miedo, en base a lo que ellos dicen que es la alergia, ¿sí? Todo esto está en base a La enfermedad como camino, libro súper recomendado para todo tipo de patologías, muy simple escrito, la verdad que no necesitas tener un conocimiento médico, fisiológico, no, capaz que te nombra signos y síntomas que después, bueno, si no los conocés, los vas a internet y los buscás, ¿sí? Entonces, eso en el aspecto emocional quería traerles. Después, en el aspecto mental, retomar esto que les contaba de los nervios simpático y parasimpático. Y si bien la palabra nos lo dice, el sistema simpático va a excitar y el sistema parasimpático va a inhibir. En este juego de fuerzas, ¿sí?, esto es lo mismo. El funcionamiento de un órgano va a depender del equilibrio entre los sistemas simpático y parasimpático. Porque si uno le dice mucho, el simpático, che, dale, 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 el pulmón va a estar, ¿sí?, muy acelerado, el corazón también, todo está muy acelerado porque el parasimpático no le está dando su señal de calma, 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 ¿sí? Y el polo opuesto, el parasimpático súper activo y el simpático dormido. ¿Qué va a pasar? Una respiración superficial, bradicardia, ¿sí? Va a haber como todo un aletargo así del organismo. Entonces, esto sí como más general, porque a nivel abdominal las funciones cambian, pero bueno, vamos a quedarnos con esto en principio, ¿sí? Simpático excita y parasimpático inhibe. Dijimos entonces también que el sistema simpático sale de toda la región torácica y, que no lo dije antes, sacro, ¿sí? En la región sacro y torácico van a salir todos los sistemas nerviosos simpáticos, ¿sí?, que son parte del sistema neurovegetativo. ¿Por qué es importante esto? Porque a partir de la respiración es que nosotros podemos modificar ciertos estados en nuestro día. Digamos, si un día nosotros estamos, como les decía, con el simpático muy arriba y estamos muy acelerados y queremos bajar un poco, como hice yo un poco antes de entrar a este vivo, fue respirar un poco activando el parasimpático. ¿Qué quiere decir? Más lento, más profundo, ¿sí? En ese tipo de respiraciones vamos a tener las que se utilizan las fosas nasales, ¿sí? Desde una meditación a un pranayama que va a ser, por ejemplo, con el dedo medio índice por dentro y con el anular y el dedo gordo o pulgar o hallux del pie, me voy tapando una, ¿sí? Me tapo la derecha, inhalo por izquierda, me tapo la izquierda y exhalo por derecha, e inhalo otra vez por derecha, y saco y entro, y cambio, ¿sí? Entonces eso es para bajar esa energía, para encontrar ese equilibrio interno, ¿sí? En pocos minutos. La respiración tiene efectos muy rápidos
sobre el organismo, sobre la mente, ¿sí? Es cuestión de darnos esos 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos para encontrar la calma. O caso contrario, ¿sí? Venimos muy tranca style y queremos estar más pilas porque tenemos que hacer cosas, hay trámites por hacer, tengo que ir a entrenar, tengo que ir a dar clases, tengo que ir a cursar, tengo que, o quiero tal, vamos por más quiero y menos tengo, que entonces, ¿cómo hacemos para elevar esa energía? Si está el parasimpático ahí a pleno y el simpático está medio como, che, no pasa nada por acá. Bueno, están las respiraciones, que se llama respiración de fuego, ¿sí? Vamos a volver al suelo. Si quieren pueden practicarla ahí, con una almohadita, si quieren, debajo de los pies. Nos sentamos cómodos. La respiración de fuego tiene una fase previa, ¿sí? Voy a contar la respiración de fuego, cómo es. Yo no la tengo tan practicada, entonces voy a mostrar también la fase previa y vamos a probar la fase previa. Pero la respiración de fuego es inhalo, saco abdomen hacia adentro, exhalo hacia adentro. Inhalo, saco abdomen hacia afuera, exhalo, meto abdomen hacia adentro, ¿sí? Pero esto, como bien dice el nombre, es de fuego. Entonces, ¿sí? Esa frecuencia, que la idea es buscar mayor profundidad en ese lapso de milisegundo, pero bueno, no tiene tanta profundidad como si estuviéramos haciendo el de las narinas, ¿sí? El paso previo al del fuego es hacer la inhalación en doble tiempo que el de la exhalación. Entonces es... ¿Sí? ¿Se entiende? A esto lo que le podemos sumar, que para mí es súper interesante, en esta correlación de sistema respiratorio con sistema digestivo y toda la relación inferior que tiene sobre la región abdominal y sobre todo perineal, porque en el periné está lo que se llama suelo pélvico, que viene a funcionar como otro diafragma, que cuando nosotros inhalamos y ensanchamos la panza, ¿sí? Cuando nosotros inhalamos y ensanchamos la panza, todos los órganos digestivos, urinarios, todos los órganos que están por debajo del diafragma, el diafragma al bajar y llevarse todos los órganos hacia abajo, es muy importante la integridad del suelo pélvico, ¿sí? Esto súper trabajado en madres, ¿sí? En mujeres embarazadas o previa al embarazo, ¿sí? También incontinencia urinaria, y bueno, si se puede hacer a modo preventivo también mejor, ¿sí? Yo soy partidario de la prevención a pleno, por eso también hago este canal, estos videos, para que no esperemos a estar mal, sino que nos vayamos escuchando y conociendo más la práctica del día a día. Entonces, ¿qué le podemos sumar a esta respiración? Que es inhalo y exhalo en un tiempo, inhalo en 2 y exhalo en 1, ¿sí? Le vamos a sumar lo que se llama mula bandha, ¿sí? Que es una contracción del elevador del ano, ¿sí? Que es como si nos estuviésemos haciendo caca encima, ¿sí? Y lo que va a hacer esto es también fortalecer nuestro suelo pélvico y generar, creo que lo más importante es generar mayor conciencia en esa zona que está bastante oprimida por la sociedad, cada vez menos, cada vez se muestra más, aunque el mostrarse mucho tampoco quiere decir que lo hayamos sanado, si se quiere, ¿sí? Pero bueno, se están quitando velos, eso es súper importante, desde el celibato religioso hasta, no sé, tener que
casarse a los 14 años por nombre y apellido. Bueno, hoy todas esas cosas se están, digamos, revirtiendo y estamos conectando con esa energía sexual que se comienza eso, desde el chakra raíz, ¿sí? Y el Mula Bandha activa a pleno el chakra raíz y sacro, generando mayor conciencia y flujo de energía, ¿sí? Entonces sería inhalo y exhalo. Inhalo, saco panza, exhalo. Y cuando exhalo, que llevo el abdomen hacia adentro, hago el Mula Bandha, ¿sí? Llevo el elevador del ano hacia arriba, ¿sí? Recordemos que los esfuerzos siempre los hacíamos en exhalación. Entonces, buscamos contraer la contracción y la relajación en exhalación, ¿sí? Esto también lleva práctica, pueden probarlo como sin las respiraciones, porque quizás son muchos factores y a veces se marea. Probar como eso, sentir, llevar el elevador del ano hacia arriba, ¿sí? Se pueden tocar entre el ano y los testículos o el ano y la vagina. Van a sentir como un punto grueso, que es el núcleo fibroso que se llama, y ese es el indicio, digamos, si están como haciendo el Mula Bandha y no sienten, pueden tocarse ahí el núcleo fibroso y decir, ah, sí, bueno, no lo siento, pero se mueve, ¿sí? Bien, volvemos arriba. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Bien, nos quedan 10 minutos. Qué bien, bueno. Saben, cualquier pregunta la escriben, ¿sí? Yo estoy yendo re al palo, lo sé. Sorry. Pero bueno. Vimos un montón de cosas, quizás todas así como una ensalada hicimos. Pero es también para que me digan después, che, no, me pareció interesante esto, o che, no entendí aquello, che, ¿podés profundizar acá? Bueno, yo siempre que pueda hacerlo lo voy a hacer, y si no, realmente no tengo problema en decir que no lo sé, así que si no lo sé, lo investigo, lo pruebo, lo consulto, y vamos también armando esa información entre todos. Bien, último plano, energético, me encanta, amo. ¿Qué podemos hablar de la respiración en el plano energético? Nombré el prana, ¿sí? Energía vital, el soplo de vida, y nombré los prana yamas, ¿sí? Como les decía, en el vocabulario hindú todavía se mantienen los conceptos y no los términos concretos de la palabra, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que pranayama son ejercicios respiratorios. Pero ¿qué pasa si cortamos la palabra en dos? Tenemos prana, energía vital, yamas. ¿Qué son los yamas? Los yamas en el Bhakti Yoga, que es el yoga de la devoción, tenemos lo que llaman yamas y niyamas, que vendrían a ser como una especie de códigos andinos, pero védicos, códigos védicos. Entonces los yamas son como posturas o actitudes que uno tiene hacia lo externo, y el niyama hacia lo interno. Son 5 yamas, 5 niyamas, no me los acuerdo todos ahora, pero más o menos son los 5 yamas, que son nuestro compromiso con respecto a un otro, no violencia, no mentir, ¿sí? Ahora se me fueron, pero bueno, van a sonar parecido a los pecados capitales, ¿sí? Lo único que acá no eran pecados capitales, sino códigos. Es o tenés código o no tenés código, como se diría ahora. Y después los niyamas, que son con un compromiso más propio, que es el de pureza, ¿sí? Que tiene que ver sobre todo la alimentación, los pensamientos, el de gratitud, el de autoconocimiento, ¿sí? El de devoción, que es el de lectura de escrituras sagradas. Nada, yo se los comparto, no quiere decir que hay que estar de acuerdo a eso, yo solamente les comparto que son los yamas, ¿sí? Prana, energía vital, los yamas son actitudes hacia un otro. Y cómo encaramos, o cómo se encara desde la visión védica los pranayamas,
ejercicios respiratorios con vos. O sea, trabajar tu prana para que después, hacia afuera, puedas dar eso que querés dar, ¿sí? Si vos no querés estar ahí todo pajoso, bueno, te haces unas respiraciones de fuego y salís al mundo, pum, ahí súper energizado. Si venís remanija y querés bajar un cambio, pum, te haces unas respiraciones nasales o una meditación, ¿sí? ¿Qué más? Entonces tenemos pranayamas del Bhakti Yoga también, el Hatha Yoga, ¿sí? Que es Ja, es sol, Ta, es luna. Hatha Yoga es la unión, yoga es unión, ¿sí? Hatha Yoga es la unión del sol y la luna, estas dos energías, estas polaridades que veníamos hablando, hay que unirlas, ¿sí? ¿Y qué es lo que dicen de esta dualidad en cuanto a la energía pránica? Que nosotros tenemos 3 canales, no 2, sino 3, pero 2 son por la izquierda y la derecha, que se llaman Ida y Pingala, que son como una serpiente. Habrán visto el caduceo. Caduceo es lo que ven en las ambulancias o en la medicina, que es la serpiente enrollándose en el caduceo. El original son 2 serpientes enrollándose en el caduceo, que se entrecruzan en cada chakra. Que el chakra lo que son encuentros de puntos, de muchos puntos de canales energéticos que se llaman nadis. Entonces, tenemos Ida y Pingala, Ida al lado izquierdo, Pingala al lado derecho, que se entrecruzan en cada chakra y van del ovario izquierdo o testículo izquierdo hacia la fosa nasal izquierda, Ida, y Pingala del testículo derecho o ovario derecho hacia la fosa nasal derecha, como dije anteriormente, pasando por los chakras, ¿sí? ¿Cuál es el tercer canal? Sushumna, ¿sí? Sushumna se llama y es central, no es izquierda-derecha. Y para que la energía pránica suba por el canal Sushumna, lo que tiene que haber es un equilibrio entre Ida y Pingala, ¿sí? Un equilibrio entre el dar y recibir. Un equilibrio entre el sistema simpático y parasimpático. Equilibrio, equilibrio y equilibrio, lo que nos da como resultado desintegración. Así que eso quería dejarles hoy. Creo que ya se está terminando el tiempo. Les agradezco a quienes han estado aquí presentes. Por mí empiezo a profundizar por todos estos lados, energéticos, físicos, emocionales, mentales, todo. Pero bueno, hoy quise dar como un pantallazo ahí, para poder ver cómo están todos interrelacionados, ¿sí? Todas estas facetas son una, ¿sí? No hay dualidad, sino unidad, ¿sí? Ese es el principal objetivo de este canal, generar unidad. La conciencia es un conjunto de conocimientos. Etimológicamente es un conjunto de conocimientos en la que nosotros no tenemos que decir, eso está bien, eso está mal, eso es verdad, eso es mentira. Ahí seguimos la dualidad. La verdad es una sola y es dinámica, se construye entre todos. Y si hay algo que tenemos que aprender ahora, es que la verdad es dinámica y es cambiante. Porque hoy la ciencia, por dar un ejemplo, no porque tenga nada contra la ciencia, porque me parece súper zarpada la ciencia, y hoy hablé en base a la ciencia también, las cuestiones de las presiones, no me puse a hablar de hemoglobina y todo eso, porque si no se me iba a ir todo, pero digamos, hoy la ciencia te dice, esta es la verdad, y mañana te dice, no, esta no era verdad. Esta es la otra verdad, no, porque esa no, ya estaba todo mal. Entonces, la verdad es una sola, pero es cambiante, es siempre diferente. Porque dijeron, en Neuquén vinieron y dijeron, el viento viene del oeste, y salió una ley, el viento viene del oeste. Y un día hicieron así, no, cámbienlo porque viene del sur hoy. Puede venir del sur también. Entonces,
abramos no a esa posibilidad de que la verdad la hacemos entre todos, ¿sí? No hay, digamos, dualidad sin unidad y viceversa. Entonces, eso, muchas gracias. Díganme ahí si tienen alguna pregunta, cualquier cosita, la pueden comentar ahí al video o al privado. Les agradezco un montón. Este es mi templo, ¿sí? Mi templo de creación, a través de los colores, del cuerpo, de la lectura, es mi templo. Así que bienvenidos y muchas gracias. Salud y mucha alegría para todos en este día y para todas en esta vida.